Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy puse ahí como tema para conversar los miedos inconscientes. ¿Ya? Todos en la vida hemos experimentado diversos tipos de temores, ¿ya? Pero a la vez existen herramientas que nos permiten sanar. Y de eso quiero explicar, ¿ya? Em, las posibilidades de explorar hacia nuestro inconsciente son infinitas. Hacerlo de manera responsable, de manera coherente, entendiendo que todos tenemos estas posibilidades y podemos ayudarnos, sí, eso es algo especial. No todo el mundo es capaz de ir a su interior para trabajar los miedos. Tenemos tantos tipos de temores no reconocidos, no vistos, que además desconocemos porque ni siquiera entendemos de dónde viene la causa. Hablemos de, por ejemplo, el miedo a la muerte, miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, miedo a las arañas, miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, miedo a volar. Es decir, si hiciéramos una lista de estas infinitas posibilidades, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que podríamos sacar como conclusión. Miedo al fracaso. Hay personas que tienen miedo a fracasar, miedo a estar solos, esa sensación de no poder estar solo porque de verdad me atemoriza. Hay gente que tiene miedo a los cambios, miedo a lo desconocido, miedo a ser rechazado. Y así podríamos enumerar y enumerar una cantidad infinita de miedos. Bueno, ¿por qué voy a partir con miedos? Eh, Esto de alguna manera es una antesala al trabajo meditativo que viene a partir del mes de mayo. Para la gente que va a estar trabajando en los talleres, claro, ellos probablemente van a poder experimentar meditaciones que tengan el sentido profundo de ir a encontrar esto. Pero me interesa que el grupo esté bien preparado. Eso quiere decir que hoy día vamos a hablar de esto para poder entender por qué es tan importante entrar en este inconsciente y poder resolver este conflicto. Si yo les dijera que el miedo a la muerte está vinculado a las almas yacentes, yo de esto he hablado muchas veces, de muchas formas, pero entendiendo lo que esto significa. ¿Por qué alguien podría tener miedo a morir? Al principio, yo desde mi cabecita lógica, pensaba que esto era porque simplemente no, el miedo a lo desconocido, el no saber si al otro lado me iba a ir bien o me iba a ir mal, entendiendo que la espiritualidad me enseñó que existe un cielo para los buenos, un infierno para los malos. Entonces, mi razonamiento lógico me llevó a pensar que el miedo a morir tenía que ver con que si yo moría en condiciones no tan dignas del alma, no me porté tan bien o que Dios me pudiera castigar, mi primera asociación fue pensar que probablemente este tipo de miedo está asociado a que si no me he portado bien, chuta, me voy a ir al infierno. Pero después con el tiempo, trabajos, constelaciones, trabajo terapéutico, casos que me tocó ir viendo, me di cuenta que en el caso de la depresión, en el caso de las crisis de pánico, la experiencia de la muerte se marca de una manera distinta con el alma yacente. Aquí es donde mis conclusiones iniciales, las más básicas, que yo dije, sí, no he sido tan buena persona, probablemente tengo miedo a morir porque a lo mejor pienso que Dios me va a castigar. Y resulta que no. En temas de energía, esto no era así, po. Eso era una interpretación mía, una interpretación que intentaba tener coherencia, pero no. Fíjense que esto no era lo que yo pensaba. Acá
es donde el abanico se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque las almas yacentes son almas que murieron en esta realidad, pero están en otra realidad y todavía no hacen su transición al cielo. Es decir, almas que mueren producto de abortos, producto de pérdidas, que al no tener la típica ceremonia, la ceremonia tradicional, eh, automáticamente estas almas quedan vivas pero atrapadas en estados intermedios o dimensiones paralelas, como ustedes quieran llamarle. De acá viene lo interesante. Ok. Moisés, le puse silencio a tu micrófono, ¿ya? Entonces, aquí viene lo interesante, que el miedo a la muerte tiene que ver con los yacentes. Almas que ya murieron, pero que al no ser reconocidas, tienen miedo de que el otro se muera, es decir, el alma con quien están vinculadas, dos almas, un mismo espacio. Entonces, uno de ellos ya murió, el otro está vivo, pero si el otro está vivo y el anterior no se encuentra, es como si se muere mi portador o con quien yo estoy conectado y este no se da cuenta que yo existo, o yo no logro ganar la batalla de quién va a vivir la vida, temo que mi existencia pase desapercibida por este mundo. Estoy diciendo que el miedo a la muerte lo tiene el yacente, que ya murió una vez, pero no se fue al cielo, tampoco al infierno, quedó atrapado en un estado intermedio, y que ahora tiene miedo de que si se muere el cuerpo en el que se encuentra, su anonimato se concretaría, es decir, no se volvería a hablar de esta identidad de esta persona. Y aquí es donde aparecen las depresiones y las crisis de pánico. Las personas se quieren morir y sienten deseos de morirse. En una crisis de pánico tengo miedo de que algo me va a pasar, pero la verdad es que ya pasó. O ya te abortaron, o ya te moriste, y estás atrapado en un cuerpo en el que no deberías estar. Y por eso la locura interna, la sensación de terror, de pánico, adentro se apodera de tu cuerpo. Y son sensaciones que se sienten en el cuerpo físico. Entonces, el alma viva está conectado con un muerto, siente la angustia, siente la pena, siente el dolor del muerto, pero no sabe que hay ahí un cadáver que ya desapareció, un cuerpo que ya no está y un alma que quedó atrapada de compañera. Entonces, desde esta mirada, este tema es profundo porque tiene distintas aristas. ¿Qué pasa con el miedo al fracaso? ¿Ya? Muchas personas tienen miedo al fracaso o a la posibilidad de tomar riesgos por miedo a algo tan simple como no voy a tener éxito o me van a juzgar. Me van a juzgar o no voy a cumplir expectativa. En el caso de los hijos que sienten miedo de no cumplir las expectativas de papá y mamá, cuando el papá y la mamá están constantemente repitiendo, no, si usted es mi niño tan inteligente, tan lindo, usted puede hacer lo que usted quiera, usted va a llegar muy lejos, usted va a ser médico, usted va a ser ingeniero, usted va a ser, es decir, le tiran toda una cantidad de elogios y los elogios dejan una especie de condicionamiento en el hijo y el hijo ahora sabe que tiene que ir a estudiar, no se siente lo suficientemente empoderado como para cumplir con la carrera que los padres se han propuesto. A lo mejor el hijo tiene otras intenciones, pero temo que si elijo lo que a mí me gusta y no satisfago a mis padres, los decepcione. Entonces de aquí viene el miedo al fracaso. Me meto a estudiar cosas que en realidad no son de mi interés, pero por dejar contento a papi y mami, entonces sí, me gustaría hacerlo. Por eso es peligroso cuando ustedes están reforzando en sus hijos, no, mi amor, si usted es inteligente, no, si usted puede. Recuerden que la energía, estas frases, en vez de interpretarse como frases de apoyo, frases de aquí estamos para apoyarte, son frases que van poniendo condicionamientos. Y estos condicionamientos limitan el crecimiento personal y profesional, porque tengo que cumplir para otro, no puedo cumplir para mí. Entonces, visto desde la energía, el fracaso es una oportunidad de aprender y crecer.
pero si mi papá y mi mamá están convencidos de que yo voy a ser médico porque ellos ven mi potencial y mis capacidades para que yo sea médico, pero no me han preguntado si yo quiero serlo, ellos se lo imaginaron, porque quizás uno de ellos quería hacerlo y no lo consiguió por la causa que sea, y han traspasado sus sueños a la vida de sus hijos. Entonces, esto no es saludable, desde ningún enfoque saludable. No es bueno, no es beneficioso para los hijos. Por lo tanto, aquí se va a producir un problema. Otro miedo común en las terapias y en los tratamientos es el miedo a la soledad, el miedo a quedarme solo, el miedo o sentir el vacío, ¿ya? Cuando las personas en el tiempo nos vamos conectando más con tecnologías y las relaciones son cada vez más distantes. Antes las tiendas permitían que hubiese un paseo, una vitrina, un intercambio de diálogo. Ahora no, es mirar a una pantalla digitalmente, me gustó la prenda, a comprar. Vamos apretando botoncitos, botón de pago, entonces tarjeta bancaria, débito, crédito, y estas interacciones que no son directas, que no tienen que ver con el trato directo, con el ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo ha estado tu hijo? ¿Ya se mejoró tu mascota? Esos diálogos han ido quedando perdidos en el tiempo. Entonces, cuando las personas tienen miedo a quedarse solas, hay una cantidad de factores que nos van de alguna manera certificando externamente que estamos cada vez menos conectados. Entonces, en términos sociales, existe una desconexión, sí, existe una desconexión. Pero ¿de dónde viene realmente la soledad? De la incapacidad de aprender a estar conectado contigo mismo y de sentir que tiene que haber alguien más que te debe proporcionar compañía o acompañamiento, y desde ese enfoque generamos una especie de dependencia. El miedo a la soledad está vinculado a nivel emocional, además con los abandonos. Sentir que papá o mamá no estuvieron, alguno de los dos o me abandonó o se murió, y de aquí vienen una cantidad de vacíos existenciales, vacíos internos. Estos vacíos internos, por supuesto, van a tener distintas formas de manifestación. ¿Y aquí está? Carlito, puede ser que uno se puede ir para el otro lado también, de esa parte de la soledad, de tener miedo a estar solo y te sientes tan bien contigo misma que realmente te la pasas más bien sola que mal acompañada. He descubierto eso últimamente, que me gusta mi espacio, me gusta estar conmigo misma. No era lo de antes, antes yo necesitaba estar con alguien, pero ¿se puede uno pasar de largo, o sea, irte para el otro Mira, lado? es natural llegar a una etapa en donde vamos reflexionando distinto, más maduros, más serenos, y efectivamente descubrir que no era cierto que necesitaba estar rodeado de gente, no era cierto que necesitaba estar al servicio de los demás, porque además hay dos etapas que tiene que ver, una con sentirse útil y un aporte a este mundo, porque además eh, hay un condicionamiento a que tú tienes que de alguna manera ser un aporte a la humanidad. Entonces, esa es una creencia inconsciente, por supuesto, que los jóvenes adoptan y en donde salen como superhéroes a querer salvar el mundo. Entonces, si el gatito está en peligro, salvamos al gatito, al perrito, a la vecina, a la abuelita, y vamos haciendo obras de caridad constante, ¿ya? Mientras estamos viviendo esta etapa, por supuesto, no, estamos tan conectados con la actividad que no sentimos el vacío, o a veces sí, incluso estando acompañados, ¿ya? Pero en general, cuando sentimos que lo estamos haciendo bien, y más encima te felicitan, te dan las gracias, te reconocen, eso es una etapa como entretenida, y es una experiencia de vida. Pero está el opuesto complementario. No todo dura toda la vida, no todo es eterno,
Entonces pasamos por estados y llega un momento de la vida en que con más madurez, con un enfoque diferente, sentimos claramente que estar conectados con nosotros mismos y disfrutar de nuestro espacio en solitario tiene múltiples beneficios. Pero las personas que están buscando constantemente el amor, las que no quieren quedarse solas, son las que van a tener la tendencia a no aceptar la posibilidad de conectarse consigo mismo. Y sí es muy importante estar conectado con uno mismo. Por lo tanto, más que sea un problema o más que sea irse a un extremo, son etapas de vida. Etapas que, por cierto, pueden tener cambios en la duración del tiempo. Que ahora te guste estar contigo misma, podría ser una transición de semanas, de meses, de años, pero no significa que ya cambiaste y que eso es definitivo. Podrías llegar a otra nueva etapa en donde sientas que sí te gustaría compartir. Ahora, lo que cambia es con quién quiero compartir. Es decir, nos ponemos selectivos. Es decir, no quiero que cualquier persona se cruce en mi camino y yo estar disponible para cualquiera. No, quiero que sean personas por quienes yo pueda sentir algún tipo de conexión, afecto, afinidad, reconocimiento, que podamos tener temas en común donde podamos compartir. Entonces, claro, estamos en una etapa de crecimiento y madurez. Estamos en otra etapa. Ahora, si has tenido la experiencia de estar viviendo todo el tiempo haciendo cosas y estando en compañía, podría ser que llegar a experimentar el estar sola se transforme en un problema. Hay personas mayores, y eso sí, no es agradable. Hay personas mayores que se sienten activas y cuando están activas se sienten útiles. Pero sentirse útiles no es igual que estar disfrutando la vida. Y aquí sí hay un tema importante. Cuando llego a una edad adulta y siento que puedo disfrutar la vida, la forma de disfrutar la vida es tan variada que hay personas que se sienten frustradas porque no tienen la fuerza y la vitalidad que tenían cuando eran treintañeros o tenían 40 años. Entonces, mira qué absurdo. Estamos hablando de miedos, pero me creerías si te digo que hay gente que tiene miedo a perder la fuerza vital porque les encanta estar en actividad y que cuando sienten que sus cuerpos se han desgastado con el tiempo, la edad, sienten miedo de no tener la fuerza, la vitalidad que tenían antes. Existe un rechazo. Es decir, no quiero sentir que no me puedo levantar, no quiero sentir que tengo que quedarme acostada. Yo quiero sentir que tengo la misma energía y que me puedo levantar a limpiar, a barrer, a colaborar con el aseo en la casa. Quiero ser la que cocine, quiero ser la que prepare, la que disponga las cosas para cuando llegue el resto de la familia. Pero ojo, en este caso les digo a la gente mayor, a las abuelitas, es como, agradecemos de corazón que nos quieran ayudar. Agradecemos de corazón que quieran siempre estar servicial, queriendo lavar la loza o ayudando con las recetas de cocina. Pero también entendemos como adultos responsables que si ya has vivido, criado hijos, tienes nietos, entendemos perfectamente que sería súper rico que puedas sentarte o acostarte y no hacer nada. Y que cuando te decimos descansa, de verdad queremos que descanses, de verdad queremos que pares, de verdad queremos que dejes de hacer cosas. Tener momentos de ocio en la energía es tan importante como estar hiperactiva, porque existe un equilibrio, existe un balance. Entonces, las personas que sienten miedo de que han perdido vitalidad y el carnet de identidad está dejando en evidencia que ha pasado el tiempo, no tengamos miedo a que pase el tiempo. Aprendamos a tener una reducción de la actividad. Si antes me levantaba a las 7 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche, y eso para mí era perfecto porque me sentía como energizada y llena de vida,
Podemos ir cambiando los horarios. Entonces podemos quedarnos acostaditas a las 7 de la mañana, todavía está helado, hace frío. Podemos esperar un poquito que haga más sol, que esté más abrigadito, y desde ahí levantarse con calma. Si hacían 10 actividades, pueden empezar a elegir cuáles son las prioritarias. Las que no son tan prioritarias, las pueden dejar sin hacer, hablar con sus hijos, con honestidad. Hijo, ¿sabe qué? Ya el cuerpo no me da como me daba antes para tener toda la casa limpia. Pero me gustaría colaborar. Igual quiero ayudar, pero no como antes. ¿Podríamos tener a alguien que ayude con el aseo de la casa o con los cuidados de las mascotas o de los niños? Estar dispuestos a dialogar, a conversar, es parte también de un crecimiento, de una madurez. Los viejitos quieren sentirse útiles porque temen que si son un estorbo, miedo a ser un estorbo. Ojo con eso, miedo a ser un estorbo. Cuando los viejitos sienten eso, sienten ese tipo de miedo, el miedo los llena de posibilidades no buenas. Y ahí empiezan los rollos, que así como estoy, no aporto en la casa, me van a ir a tirar a un hogar de ancianos, donde otras personas me van a tener que cuidar porque yo aquí no aporto. Y a mí me gustaría que la gente mayor aceptara que como hijos, que como nietos, no los hemos contratado de nanos ni nanas del hogar, que cuando los cuidamos y les preparamos algo rico y que cuando nos sentamos con ustedes y cuando preferimos que nos cuenten las historias de la infancia, de sus padres, de sus abuelos, queremos atesorar momentos que hemos perdido como sociedad y que sí queremos diálogos, que sí queremos una comunicación, que sí queremos esos datos que nos permitan entender mejor el origen de nuestras historias. Carlos, Moisés, todo el análisis que estás haciendo es respecto a un esquema de familia, pero ¿qué pasa con las personas que son solas? Te digo, que no tienen así el permiso para envejecer o el permiso para darse el lujo de descansar porque tienen que estar en 20 frentes. O sea, todo el análisis que estás haciendo está basado en un esquema de familia. Yo te digo, es cierto, habría que traslaparme, entendí todo ese miedo que tú dices de perder energía, de transformarse en una persona menos eficiente, de personas que tienen responsabilidades, las mismas responsabilidades que tenían cuando tenían la vitalidad de antes. si la persona se encontrase viviendo sola, literal, lo que significa vivir solo, entonces no hay otro con quien pueda apoyarme. Entonces, acá lo que hay que hacer es analizar las posibilidades reales que tiene quien está viviendo solo. Es decir, existe una pensión que permita que pueda tener ayuda, asistencia para los quehaceres del hogar. Existe la posibilidad de que participe en algún club de adulto mayor donde pueda conversar con otros y pueda participar en actividades. Existen programas donde los adultos mayores pueden como compartir o salir, ¿ya? Hay algunos planes municipales que pueden tener como estas alternativas. Supongamos que no existe nada de eso cerca de donde tú estás. Entonces, lo que hay que evaluar en uno mismo, si está viviendo ese momento, es en qué condiciones me gustaría estar o con qué tipo de gente me gustaría compartir o dónde me podría yo integrar para de alguna manera romper esa soledad. Y digo romper esa soledad para quien lo necesite, porque yo conozco gente que vive sola, que no se complica por estar sola.
Es decir, están tan bien consigo mismos. Recuerdo el caso de una señora que es como de esas historias que uno quisiera poner en cuadros, en marcos, y que quisiera que esos testimonios como compartirlos. Conocí a una viejita mayor que vivía solita, esto hace como 10 años. Esta viejecita, bueno, una de las viejecitas que conocí en ese periodo, tuve mucha suerte en realidad ahora que lo pienso. La primera era una señora que tenía un problema en su mano, es decir, había no me acuerdo el diagnóstico, el nombre, pero no podía hacer fuerza con su mano. Y no hablo de tendinitis ni esa cosa, sino que hablo de una malformación en su muñeca, que no le permitía tener la fuerza suficiente para tomar las cosas. Es decir, vivía sola, una mano utilizable, la izquierda, la mano derecha la tenía con dificultad. Esta señora, a pesar de vivir sola, tenía una casita chiquitita, mononita. En esta casita chiquitita, una de las cosas que ella encargaba, porque era yo el que me tocó la fortuna de hacer esa pega, a mí me tocaba llevarle la harina, comprarle harina en cantidades, porque en las condiciones que ella se encontraba, no tenía cómo salir a comprar pan. Entonces, ¿por qué pedía harina? Porque ella se preparaba su propio pan amasado. Ahora, con una mano con falla, ahí que uno ve que le cuesta. O la otra buena, caminando a medias, porque media cojita. ¿Ya? Pero cuando yo conversaba con esta mujer lo que tenía era redes de apoyo. Entonces, la astucia que tenía ella era que se acercaba a grupos en donde ella pudiera contar con personas que le hicieran el favor de suministrarle ciertas provisiones. Entonces, tenía todo esquematizado para el señor del gas, para sus cuentas, que le pagaran sus cuentas, sus servicios básicos, y además las provisiones. El enganche que tenía esta señora era su encanto y su gracia, su forma de ser. Entonces, yo iba a dejar como las encomiendas, sus encargos, pero era imposible no aceptar que te invitara a tomar un té con pan amasado calientito, con un tecito rico. Entonces, llegar a estas instancias, ella, por ejemplo, en su soledad, lo que hacía era, con su gracia, la forma de comunicarse, su forma amorosa de ser, esa manera gentil de atender con cosas que preparaba ella misma, hacía que todo el mundo tuviera como un cariño muy especial hacia ella. No era la típica vieja amargada que no quiere hablar con nadie, que está echando para afuera a todo el mundo y que tiene perros en la puerta que no deja entrar a nadie. Estoy hablando de una señora amorosa en todo sentido, que facilitaba la conexión con ella y que se permitía en su vejez recibir ayuda, que es muy importante cuando estamos solos. Permitir que nos ayuden. No desde la vulnerabilidad, porque ella en ningún momento manifestaba vulnerabilidad. Y yo la veía media coja, con su manito mala, pero era su chispa, su forma. Entonces, era una persona que se reconocía en su simpleza, en su sencillez. Pero miren cómo es la vida. En esa misma etapa, donde yo estaba de voluntario trabajando para una comunidad en la iglesia, me tocó conocer otra señora, también mayor, igual sola, pero la vieja más mañosa que la cresta. Entonces, la primera tenía una red de apoyo que se había ganado con su gracia y con su encanto, con su buen trato, con su forma de ser, con sus atenciones. Muchas personas llegaban a la casa de esta mujer
y le regalaban cosas, ¿ya? Pero ella misma hacía que se despertara en uno el deseo de querer estar ahí acompañándola. Pero cuando hablamos de la otra señora era una señora que había tenido otra experiencia de vida, una experiencia de vida más opulenta, de más dinero, de más estatus, pero Highlander la señora, po. Se murieron sus hijos, se murieron los nietos, o sea, era una señora que por su pesadez yo creo que los nietos no se acercaban a ella, que los hijos no tienen que haber tenido una muy buena conexión con ella, porque de verdad la señora era muy gruñona. Entonces, como ella tenía dinero, ella lo que hacía, pedía ayuda en la red de apoyo y ella pagaba para que le fuera a dejar las cosas porque nadie quería ir a su casa. Entonces, cuando me contaron de este caso, que hay una señora que ella pagaba porque le fueran a dejar las cosas, porque era muy mañosa, y yo dije, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo va a ser tan mañosa esta señora? Entonces, yo me ofrecí de voluntario para conocerla. Y fui yo a su casa y le dije, ¿sabe qué? Me dijeron que usted a veces necesita ayuda con algunas cosas que necesita y a mí me gustaría ofrecerme si usted quiere que yo le compre algo. Entonces me dice, al tiro, en vez de saludarme, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, joven, me dice, ya, ¿y cuánto cobráis vos? Entonces yo le digo que en realidad no iba por la plaza, que yo quería ayudarle, que no estaba buscando ganar dinero, que lo que quería era conocer su historia. Y cuando le digo esto, le llamó la atención, así como, no, usted a lo mejor es un estafador, porque nadie en estos tiempos ofrece ayuda así gratuitamente. Y entonces yo me río y le digo, bueno, pero si soy un estafador buena onda, porque vengo aquí a decirle que si la voy a perjudicar, va a ser con su consentimiento. Déjeme que yo le compre las cosas y veamos qué pasa. Y la vieja me quedó mirando así con una desconfianza y me dice, usted tiene algo raro, pero ¿sabe qué? Ya pase, conversemos. Al final, en estos dos personajes, gente mayor, que viven sola, hay dos realidades. No sé si voy a responder tu respuesta, Moisés. Lo que sí sé es que la vejez la vamos a vivir en las condiciones que nosotros queramos. Esta viejita tenía más plata, tenía más estatus, le gustaba la buena vida, las cosas que se compraban tenían que ser de marca. Si tú te equivocabas en algo, te lo devolvía. Así que no podías llegar con cualquier producto, tenía que ser de la marca que ella te pedía, porque si tú fallabas en eso, estabas despedido. Y como ella pagaba para que tú le llevaras las cosas que ella pedía, la vieja se sentía con todo el derecho de patearte. Bueno, ¿qué pasó con esta señora? Cuando yo conocí su historia, ¿ya? Y hablar con ella no era fácil, porque ella era muy cuidadosa con la información, ella muy desconfiada. A diferencia de la otra viejecita, que era como muy generosa y siempre como disponible, como para atender bien, la otra no, era súper como, como un gatito que te puede arañar en cualquier minuto, con cualquier cosa. Bueno, conocer estas historias a uno le permite entender que la vida tiene posibilidades y oportunidades. En este periodo en el que yo estaba en esa especie de voluntariado, me tocó conocer otro caso, un matrimonio adulto mayor, que también vivían solos. Pero ahí pasaron otras cosas. Y es impresionante la percepción que puede tener la gente sobre riqueza y pobreza. Lo digo porque en el caso de la primera mujer, era una mujer notoriamente pobre, pero con una calidez humana que hacía que atrajera ayuda solidaria hacia su vida. La segunda que mencioné
es la señora que tenía recursos, que su marido le dejó una muy buena pensión que le permitía a ella pagar todo lo que ella necesitara y le hiciera falta. Pero si la primera era pobre y la segunda tenía una buena situación, la tercera que les voy a contar me impactó más, porque tiene que ver con percepción. Bien, ¿qué significa esto? Que me tocó conocer el caso del matrimonio mayor, un matrimonio que también se acerca a esta red de apoyo, y estas redes de apoyo tenían como tarea, a través de la iglesia, poner gente voluntaria que fuera a asistir a estos adultos mayores. Entonces, este matrimonio adulto mayor, el caballero estaba enfermo, ella lo cuidaba, y la red de apoyo consistía en que lo que no podía hacer este caballero y su mujer, que era quien lo atendía, lo pudiera hacer esta red de apoyo. Y yo estaba ahí en esa red de apoyo. Entonces, me tocó muchas veces ir a visitarlos, saludarlos y llevarles el abastecimiento. Y aquí es donde ocurre algo que a mí me dejó sorprendido. Ella se enferma, él ya estaba enfermo, ella se enferma. Entonces, cuando llegan a este momento, ella me dice, me pide que por favor, si es posible que yo les cobre la pensión que tienen de jubilación. Y yo no sé cómo se hace eso. Entonces, ellos me indicaron los procedimientos que había que hacer para que yo pudiera hacerlo. Y efectivamente yo dije, bueno, sí, les ayudo, no hay problema. Entonces, ellos que conocían ya los protocolos y el sistema, me dieron todos la documentación que yo necesitaba. Eso incluía sus liquidaciones, sus cédulas, un poder para que yo lo pudiera hacer. Es decir, ellos se encargaron de todo. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención? Que la primera viejecita, yo voy a decir cifras simbólicas, que la primera viejecita vivía con una pensión que no superaba las 100 lucas. La segunda señora tenía una pensión que en ese tiempo eran que haber sido en promedio unas 600 lucas. Y con eso ella se daba vuelta para ella solita, dueña de casa, o sea, tenía propiedad, no pagaba arriendo. Ella se acomodaba muy bien con esa renta. Pero este matrimonio mayor, entre los dos, sus pensiones sumaban alrededor de 2 millones de pesos. ¿Y qué es lo que me llamó la atención? No era que recibieran pensiones altas lo que me llamó la atención, sino que fue un diálogo que tuve con ellos donde la señora me dice, con mucha pena y dolor en el corazón, y con pena, me dice que en los tiempos buenos su marido ganaba mucho dinero y que con la mugre de pensión que recibían, los casi 2 millones, ellos se sentían pobres, que no era suficiente para el estatus de vida que ellos tuvieron en algún momento, que esta vejez para ellos les había llegado la ruina, y ella lo sentía así, la ruina. Cuando yo escucho su testimonio, me quedo como, no lo puedo creer. Tengo casos de las otras familias que viven con muchísimo menos, pero ellos que tienen los recursos y la situación económica, su percepción de sí mismos era de pobreza. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en general? Que al percibir la vida de una manera o de otra, al tener algún tipo de creencia u otra, nosotros
podemos ser millonarios en nuestra cabeza o podemos ser pobres en nuestra cabeza, dependiendo de a qué le damos valor. Si le damos valor a que tengo un hijo que me quiere, que me llama, si le doy valor a que tengo amigos que aún están conmigo, si tengo valor a que participo en una comunidad, en una iglesia y hay personas buenas que me asisten, al final la autopercepción de nuestra realidad tiene que ver con las decisiones que yo quiera o no tomar. Sentirme en buenas condiciones, malas condiciones, todavía depende mucho de cómo hayan tenido las experiencias las personas. Este matrimonio era un matrimonio que viajaba entre países, cruceros, sus vacaciones eran ostentosas y que, claro, evidentemente sus pensiones no eran lo suficiente como para mantener el estatus de vida, pero además tampoco tenían las condiciones físicas por la salud del caballero y ella. Entonces, había muchas cosas que estaban ahí jugando en contra y a mí me conmovió escuchar la forma en que ella vivía esa situación que ella en su cabecita reconocía como de pobreza. Entonces, si ella me dijera que tenía miedo a morir en la pobreza y ganar tener esa pensión para administrar para dos era ser pobre, estoy seguro que ella iba a morir pensando que fue pobre y que quizás ella desconocía la situación de las otras familias, pero por la forma en que ella habló, claramente ella pensaba que todas las familias pobres vivían con esos niveles de ingresos. Carlos, Moisés, mira, te he escuchado atentamente cómo se llama lo que has relatado y los tres casos que pusiste de la señora pobre con la mano con problemas, esta otra señora arisca con un medio económico mayor y este matrimonio que lo que encuentro rescatable es lo que más dijiste, me entendí, sobre la percepción de sí mismo, que es importantísima, porque ellos se sentían pobres a pesar de tener unos ingresos bastante superiores a las otras dos, a los otros dos perfiles. Pero ¿cierto? yo lo que te preguntaba anteriormente sobre el miedo a perder las eficacias y las habilidades, no es de personas que están, te digo, adultos mayores en una caricatura de gente que está, no sé, como inhabilitada, sino que ahora el adulto mayor, te digo, tiene 70 años, 80 años y tienen que ser eficientes. No son, te digo, dependientes de la iglesia, ni están buscando apoyos en una red que le venga a comprar la harina, no sé si me... es otra perspectiva. El adulto mayor de ahora, me entendí, está en una exigencia social distinta. Entonces, yo voy al miedo de perder habilidades de ese tipo de adulto. No, ni siquiera le pondría adulto mayor para no etiquetarlos de viejos, ¿me entendí? Ni de ancianos, ni de mutilados, ni de, ¿cómo se llama? Ni de inhabilitados, ¿me entendí? Sino que son personas que trabajan, personas que tienen que pagar impuestos, personas que tienen que mantener una casa, personas que tienen que hacerse su comida, lavarse la ropa. Entonces, ese miedo a perder las habilidades de ese tipo de adulto. Lo que pasa es que la edad produce un desgaste natural. Hay
a través de la buena o mala alimentación, un desgaste también en la salud. Entonces, el miedo puede estar instalado por diversas causas. Podría ser real, como bien podría no serlo. Podría ser sugestión. El tema es que la percepción que tenga cada cual, la forma en que quieran cumplir sus expectativas o mantenerse vigente, eso es algo muy individual. Ojalá que existiera una fórmula o, o herramientas que permitieran que la gente se relajara con esos temas, se pudiera la gente no autoexigir, porque siento que la autoexigencia irremediablemente hace que la mente, al pensar demasiado en la posibilidad de no estar vigentes, cree más rápido la posibilidad de no estarlo. Y funciona al revés. La persona que está disfrutando el día a día y que se va alegrando por las cosas que se van haciendo realmente en el día a día, en lo cotidiano, esas personas probablemente vivan más tranquilas, más relajadas, y si en algún momento se enferman, buscarán opciones alternativas como para salir del paso, pero continuarán una vez que se recuperen con su vida. Es decir, es tan diverso y es tan infinitas las posibilidades que la gente podría elegir, que el miedo a no estar vigente, yo siento que lo tenemos hasta las personas más jóvenes. Tú acabas de poner una condición que no es menor, que es la condición de responsabilidad, la condición de tener que responder a cuentas, a deudas, quizás o en el caso de los que estén arrendando, arriendo, los que tengan dividendos, dividendos, los que tengan que pagar contribuciones, contribuciones, y lo más básico de todo, que es el tener que producir dinero para poder alimentarse y sustentarse. Entonces, ahí no tengo una fórmula o una herramienta. Habría que estudiar cada caso, entender la situación de cada individuo y encontrar cuáles son los puntos vulnerables, los puntos fuertes que pueda tener ese individuo y ayudarle de acuerdo a su situación. Pero las variables son muy amplias. Está solo, existe un hijo, el hijo lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta. Existen otros como él, hermanos, es decir, tiene pensión, no tiene pensión, recibe ayuda, no recibe ayuda, es decir, son tantas las posibilidades que habría que ver cada caso. Yo les comenté lo que me tocó ver en relación a los adultos mayores, porque claramente siento que eso también me enseñó o me mostró lo de la percepción de sí mismos y cómo alguien puede, por circunstancias de la vida o por experiencias o por falta de experiencia, sentirse más o menos socialmente integrado a esta sociedad. Ahí siento que más que responderte, siento que tendría que ver el caso en particular para poder comprenderlo desde la posición del individuo y quizás hacerle ver cuáles son sus puntos fuertes, reconocer y aceptar cuáles serían los puntos vulnerables y desde ahí entregarle herramientas que le permitan a la persona recuperar su fuerza vital. Y digo recuperar su fuerza vital porque también he visto casos de personas que no quieren recuperarse. Yo he visto adultos mayores que llegan a un punto de su vida en el que se enferman y aun cuando tú estás con todas las herramientas disponibles para ayudarles, ellos están tan cansados, están tan agotados, que no quieren hacer una terapia, que no quieren hacer un tratamiento, que no quieren ir a consultar al médico, que ellos simplemente han decidido esperar el momento nomás de que su existencia se termine, están entregados a cerrar un ciclo y somos nosotros, y lo he visto mucho, los hijos, los nietos, que son los que se esfuerzan, es que no, mi abuelita no se puede morir porque yo la amo tanto, entonces se generan tipos de apegos y vínculos
que a veces no nos dejan respetar los tiempos de los mayores. Y lo digo respetuosamente, entendiendo que cada creencia, cada enfoque, cada perspectiva, como son individuales, las personas los eligen de distinta manera. Eh, Antes de esta reunión me tocó canalizar un caso en donde definitivamente sentí mucha paz, representando a alguien que estaba no viviendo una situación de esas que uno quisiera vivir, pero cuando uno logra sentir que la persona se siente bien consigo misma, eh, siento que todos deberíamos respetar las decisiones y las formas que hemos elegido vivir y no vivir esta existencia. Es difícil respetar eso, porque hemos idealizado formatos o protocolos o cómo deberían ser las cosas. Entonces, se nos olvida eso, el preguntar, ¿y tú qué quieres? ¿A ti qué te gustaría? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Eso es lo que realmente tú quieres? Y, y saber escuchar se vuelve complicado. No, no lo sabemos hacer. Así No, es que o sea, estamos tocando como varios temas tangenciales que son todos interesantes. Primero, te digo, esa percepción de la gente sobre sí misma. Después está, te digo, el respeto a la vida o elegir no vivir. O sea, has ido tocando varios temas importantes, pero el punto de partida es el miedo a perder la eficacia. Entonces, yo te transmito que mi inquietud es otro tipo de adulto, te lo vuelvo a decir, es otro tipo de adulto en que socialmente las exigencias son las mismas que cuando tenían 25 años. O sea, tú tocaste una situación que me parece absolutamente válida, que cada persona, habría que hacer un análisis de cada persona de ese tipo, si tienen qué tipo de apoyo, si hay un hijo, lo que tú decías, o hay un hermano, no sé qué. O sea, cada persona tendría como una respuesta distinta, eso es, claro, pero no existe una única respuesta, claro, lamentablemente. porque, cariño mío, lo que veo, me entendí, es que ¿qué pasa con esos adultos, me entendí, que están exigidos igualmente socialmente, porque esta sociedad es implacable? Esta sociedad no tiene consideraciones ni misericordia. No, No. Entonces, el adulto mayor llega, te digo, 70, 75, 80, y tiene que seguir trabajando, ¿me entendí? Porque lo que le dan de pensión, ¿me entendí? Le alcanza para cubrir el agua, la luz y el gas, ¿me entendí? Y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir pagando impuestos y tiene todas las exigencias sociales. Lo vimos en la pandemia. eh, 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 de una forma gráfica, me entendí que se hacían los misericordiosos, me entendí que iban a prorrogar ciertos pagos y al final la gente tenía que pagarlo igual, encerrado en las casas, me entendí. Entonces, a lo que voy, Carlos, es salir de esa cosa, a ver, esquemática y ver, me entendí, que el miedo a perder las eficacias es una cosa muy profunda, ¿me entendí? lo es. Es un miedo, porque tú mencionaste dos miedos anteriores, el miedo a la soledad, el miedo, ¿me entendí?, en que hablaste del yacente, y este miedo es un miedo, ¿me entendí?, que el adulto que llega a cierta edad, ¿me entendí?, que está solo, tiene que enfrentar de alguna manera, porque de hecho se le produce, ¿me entendí?, lo que tú dices, un deterioro por la edad, porque porque las eficacias son distintas, porque tiene que readaptar toda su vida a lo que puede responder, ¿entendí? Entonces, yo lo planteo, ¿me entendí?
además de todo lo que tú contaste, que me parece muy válido, los 3 casos que contaste, que algún día podamos hablar de la percepción de la realidad, ¿me entendí? ¿Cómo te influye ese tema? Es muy válido, pero yo planteo este tipo de adulto y que el miedo a perder la eficacia es distinto a los otros miedos. Es distinto, po, y es profundo. Y por eso no existe una fórmula, po. No tengo una fórmula concreta. Tendría Claro, que... cariño, lo que pasa, a lo que voy, me entendí, a lo que voy yo es transmitir, me entendí, que la gente se queda con los esquemas, con esquemas así como el de la señora que tenía la mano mala, me entendí, que era tan bondadosa y tan, ¿cómo se llama?, amable, y lograba, me entendí, tener miles de apoyos, me entendí, que le venían además a traer la harina que lo hacías tú para que hiciera el pan. Yo no sé si todo eso funciona socialmente. Yo tengo muchas dudas que eso funcione socialmente, ¿me entendí? Habrán casos como el que te tocó a ti, ¿me entendí? Los 3 casos que tú vivenciaste. Pero yo creo que socialmente la cosa no es tan maravillosa como la que tú pintas. Es que no se trata de que sea maravilloso, po, Moisés. De hecho, ojalá ninguno de estos casos que conté tuviera que vivirse de la manera que los presenté o que me tocó No, vivirlos. ¿sabes qué? Que yo creo que esos 3 casos son gloriosos. Que no es el caso de miles de otras personas que socialmente están en otra parada, que no tienen los apoyos, que no está la iglesia, ¿me entendí?, para ayudar a nadie, que si se enferman quedan absolutamente desprotegidos, ¿me entendí? Entonces, eh, cariño, a mí lo que me interesa y lo que tú siempre has propuesto, hablemos con la verdad. Hablemos con la verdad. Y la verdad, me entendí, no puede ser tan parcial, sino que tiene que ser también lo que te estoy tratando de transmitir, que hay otro tipo de realidades que son bastante eh, más complejas y en las cuales ese miedo que tú nombraste como tercera instancia está absolutamente vigente. Moisés, si yo tuviera otros 3 ejemplos de personas adultas que estuvieran en las condiciones que tú describes y yo pudiera contar de qué manera me tocó ayudarles o conocerlos o guiarlos como para cambiar un poco su enfoque, te aseguro que lo habría expuesto, pero no he tenido esa suerte o no he llegado a ese punto. He trabajado con muchos adultos, muchos. He trabajado con muchos abuelos, ¿ya? Pero así como lo que tú me estás planteando específico, los abuelos que me ha tocado atender, los que yo veo, siempre vienen porque es el hijo el que paga la terapia, es la hija el que paga la terapia. Ellos no llegan por iniciativa propia, sino que llegan porque alguien más está funcionando de apoyo o de contención y ellos quieren que se les ayude emocionalmente a desbloquear a veces problemas y conflictos que tuvieron vínculos en su infancia, en su adolescencia o en su desarrollo, o con alguna depresión, o con alguna pena. Pero así como tú me estás planteando, no me ha tocado uno que llegue solito, 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 sin apoyo del gobierno, sin apoyo de la iglesia. A mí, por lo menos, yo no he tenido esa experiencia. Y como yo no he tenido esa experiencia, por eso quizás no he logrado transmitir un ejemplo concreto de cómo sería para esa persona. Pero todo lo que tú dices lo reconozco, no porque me ha tocado vivirlo directamente, sino porque a veces en alguna noticia sale alguna historia de alguien que ha estado en esas circunstancias. Pero a mí, por lo menos, en ese sentido,
tan así no me ha tocado verlo. Sí, lo Carlos, ¿me único, escucha? disculpa, lo último que voy a decir es, escúchame, Carlos, querido, esto que yo te digo es como para ampliar el panorama Lo del sé. trabajo nuestro. Yo te vuelvo a decir que lo importante es tener un análisis más, eh, más amplio, ¿me entendí? Era lo único que me interesaba, Carlos. A mí sí me gustaría ampliarlo, tenerlo. ¿Me Y escuchas, Carlos? Yoquita, Mm. No puedo poner la cámara porque me encerré en el baño para poder decir, porque a mí me tocó mucho todo lo que dice Moisés. Bueno, la situación mía era como eso, hasta que yo me encontré con tus talleres de energética. Y eso dio vuelta a todo, así que sí tienes un ejemplo para contar, el mío. No, de verdad, de verdad. De verdad, y me encantó la inquietud de Moisés, me encantó, y él lo explica muy bien. A mí me diste vuelta como un calcetín, así, teniendo yo nietos, bisnietos, hijos y todas esas cosas. Yo estoy en esa situación, así como explica Moisés, de juntando los pesos para las contribuciones, para esto, para lo otro, pero ahora, como yo siento, como yo vivo, otra cosa. Así que tú puedes contar otra historia de esta viejita. Eso quería decir. Y gracias, Moisés. mira qué lindo. Y yo te veo a ti como familia, pues. No te veo como una persona afuera, pues. Para mí eres como mi familia. Pero tienes toda la razón. I love you. Ay, Dios. Ya, Moisés, te voy a contar una historia. Yo no sabía que era tan importante. Mira, lo que pasa es que con Yoka y con otras personas que participan en el grupo que tenemos con Yoka, hemos generado un vínculo que es de familia, literalmente. Entonces, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, es de un interés profundo, en donde si pasa algo, estamos llamando, pendiente, estamos haciendo trabajo energético, estamos haciendo muchas cosas. Y quizás, mira qué ciego soy. ¿No? Eh, claro, yo estaba viendo a Yoka como un familiar al que amo y que cualquier cosa que necesite yo voy a correr. Entonces, claro, no la podía percibir como alguien que esté sola porque me tiene a mí, porque tiene al grupo, porque somos eso, porque hemos construido una familia. Me emociona lo que dice Yoka, me llega profundamente. No había dimensionado que pudiéramos ser tan importantes y gracias por eso. Gracias, Yoka. O sea, gracias por abrir tu corazón y por permitirnos estar en esta conexión. Eh, entonces, Moisés, siento que entendiendo lo que ha pasado con Yoka, eh, sería bueno entonces que nuestro grupo se abriera a que muchas personas que se encuentren en esa situación reciban este tipo de diálogo, este tipo de comunicación, este tipo de posibilidades para conocernos, amarnos y expresarnos quizás de otra manera, porque nosotros nos expresamos de otra manera. No, Carlos, lo último que te digo, lo que dice ella como testimonio, que de alguna manera al ingresar, te digo, a la fundación, ella sintió un vuelco en su vida, yo hallo válido y yo creo que nos ha pasado, o sea, para eso estamos acá, ¿me entendí? Por eso estamos acá. Eh, y lo que tú dices, me entendí, a mí me parece muy válido, me entiende que la gente que ingresa a este
a esta fundación, por supuesto que se le va a desarrollar, te digo, otro tipo de aptitudes. ¿Sí? Y tal vez tengamos las herramientas suficientes, ¿me entendí? Como para ir trabajando esos miedos, porque el tema de hoy es importantísimo. El miedo paraliza, el miedo inhibe. Entonces, el trabajar o hacerlo tema, yo lo encuentro importantísimo, Carlos. Bueno, yo lo que dije era que este espacio era una antesala para los trabajos de meditación que vienen, donde vamos a trabajar miedos inconscientes, donde vamos a hablar sobre las cosas que nos hacen sentir culpables, donde vamos a integrar a través de este trabajo las cosas que nos avergüenzan, las cosas que nos entristecen, para precisamente ir a abrazarnos, a contenernos, a encontrarnos con nosotros mismos y aquello que nos ha hecho desconectar o temer o estar asustados. Es una instancia para seguir transformándonos a nivel interno. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Carlos, Solange, quiero hablar algo. dígame. Yo quería, ya que están hablando de todos estos temas, y escuchar a la Yochita y las cosas que tú le dijiste, igual fue algo tan bonito escuchar eso. Yo también quería aprovechar la instancia para agradecerte que me hayas incluido, nos conocemos hace un tiempo y que me hayas integrado a los talleres que estamos haciendo. La verdad que igual me ha cambiado la vida positivamente, porque antes yo como que necesitaba a lo mejor ser parte de algún grupo, porque uno no puede estar sola, necesitas como estar con otras personas, y a veces uno estaba con personas que no quería estar. Me pasaba mucho pero era necesario, ¿me entiendes? Como ser parte de un grupo, aunque no fueran las personas correctas, pero el hecho de estar ahí y hacer todo lo que los demás, que el resto hace, eso estaba bien. Entonces, ahora yo creo que me he ido un poquito para adentro, pero me llena, ¿me entiendes? Me llena el estar con todo el grupo que tenemos los días lunes, reírnos a veces, compartir nuestras experiencias, cosas tan íntimas que ni la persona más cercana de afuera que se dice que son amigos, se las he contado. Entonces, ese nivel de confianza con ese grupo, la verdad que no lo había dicho, pero te lo quiero decir nuevamente, agradecerte. Que tú fuiste el impulsor y el que me llevó. Entonces, eso igual como que te llena el alma. Estar con Gracias. personas que te agradan. O sea, yo de verdad les agradezco la confianza. Yo amo lo que hago, yo disfruto, me gusta compartir, no me guardo nada. Apenas voy descubriendo cosas, las voy soltando de inmediato porque no me gusta tener nada guardado, todo tiene que compartirse. Pero no sería nada posible sin la participación de ustedes. Ustedes finalmente son los que nutren y son los que me permiten a través de sus experiencias después poner ejemplos de situaciones, de casos, de cosas, sin tener que contar su vida personal, por supuesto, pero son todas las personas que atiendo, las personas que veo, las que al abrir su corazoncito me dan un espacio enorme para poder brindar apoyo y
y no lo había visto de la manera que quizás ahora se está comentando. Yo lo hago porque me entretiene, porque siento que aprendo, porque la gente que hay es muy amable, es decir, se puede amar de todas las formas posibles, porque son geniales, porque son brillantes, y los admiro, los respeto, los quiero, los cuido. Es como una gran familia, literalmente, y se siente muy bien. Agradezco, Solange, la confianza para compartir pedacitos de nuestras vidas y no tener miedo al juicio, a que nos vamos a señalar con el dedo, porque al final nos dimos cuenta que todos hemos cometido errores de distintas maneras y que de todos aprendemos y que perfectos no somos, pero no nos interesa ser perfectos, nos interesa disfrutar y tener una mejor calidad de vida. ¿Puedo Al decir final, algo? usted puede decir lo que quiera. Yo también, se adelantó la Solange. Yo también quería dar las gracias porque a pesar que estoy tan lejos, me siento tan conectada, y lo más interesante que yo he buscado mucho el aprender, el estar bien conmigo misma. He ido por muchos grupos aquí donde yo vivo, y muy interesante que me conecté con el lugar donde yo nací. O sea, para mí esto es una señal súper grande, y le tengo que dar las gracias a mi amiga Ida, que ella fue la que me invitó a este grupo, y no le tiré no, porque yo estaba en mis grupos muy high, y cuando le invité a ella que viniera a mi grupo, me dice, no, yo estoy con Carlos. Y dije, ¿qué? Bueno, habrá que ir de nuevo a escuchar a Carlito. Y no solté más a Carlos. Como que la Ida me pegara el frenazo y me dice, no, yo estoy con el Carlos. No necesito el otro lado. Pero así, estoy pero súper agradecida a mi amiga, súper agradecida de ti, puedo hablar el idioma, puedo comunicarme. Por eso lo que decía temprano, que a veces yo estando sola me siento bien, muy bien, y porque los tengo a ustedes. Después me di cuenta, oye, no estoy tan sola, tengo mi grupo, así que es algo bien importante. Así que los amo, los adoro, I love you, thank you very much. Gracias. Que es producto nacional. No acepta imitaciones. Ay, Dios. Bueno, les quiero dar las gracias por la confianza, el tiempo. Ha sido un camino entretenido, diverso, lleno de aprendizajes, lecciones. Ustedes me sorprenden a mí, y eso es que no tiene valor. No hay nada que pueda valorar eso. Por eso lo pasamos bien, por eso disfrutamos. Así es que yo les quiero dar las gracias a la participación, al compromiso, al que me estén contando sus sueños, sus problemas, su vida, y que me permitan cooperar de la manera que se pueda, pues, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero el intercambio es finalmente lo que yo siento que es algo gratificante, porque todo el tiempo siento que intercambiamos cosas. Así que han hecho que me emocione con lo que han dicho. Y yo dejé de llorar hace rato, pero ustedes logran emocionarme. Así que también los quiero mucho, los amo mucho y deseo que nos vaya muy bien. Así que abracitos para ustedes, que tengan un muy buen descanso. Gracias por la confianza. Muchas gracias. A ti, a ti. Gracias, Carlito. Gracias. Gracias, Carlito. A ustedes. Carlita, Nati, Estén bien. Solange, Te amamos. igualmente. Te Choquita. queremos mucho.
Gracias, Nati. Carlito. Buenas noches. María Eugenia, Te queremos gracias. mucho. Los quiero, Gracias, Sam. saludos desde México. Chao a ustedes, Carlos. a ti, Chao. Sergio, Inés, Chao, chao. Reyes, Buenas noches. Paulina, Chao, chao. Chao, Reyes. Chao, Inés. Chao, chao. Chao, chao, buen descanso. Chao.